Buenas tardes otra vez. Vamos a dar comienzo a la última charla de la jornada. Aquí tenemos a Marco, a Adrián y a Daniel, que nos van a hablar sobre intrusiones en Active Directory y sobre defensa proactiva. Así que ya damos pie a los ponentes. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas a todos y a todas. Vamos a presentarnos, pasa un momento en la ley. Vuelvo a pasar la primera, ¿vale? La charla, como veis, ha cambiado un poco de nombre, ¿vale? Pon la primera, porfa. Vale. Bueno, la charla el nombre que teníamos puesto era el nombre del primer prototipo de la charla, ¿vale? Pero al final, por cuestiones de técnicas, cuestiones del ordenador, requisitos de hardware, hemos tenido que reducirlo y por eso hemos cambiado el nombre a Pipo quiere ser Red Teamer, ayuda a Pipo a que no le pille el shock, ¿vale? No sé si alguno ha jugado a los juegos de Pipo, que es un CD, que era point and click, pues bueno, esos juegos cuando eras pequeño. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a presentarnos un poco. Yo me presento, ¿vale? Soy Marco, me dedico al Red Team, a pentesting, investigación y desarrollo. Me gusta mucho el malware, Windows. También soy instructor de OPSEC, ¿vale? Soy el primer instructor en España de OSCP y aquí tengo a mis alumnos que, bueno, me los he traído de excursión en primera plana. Ellos son Adrián y Daniel. Y pues, bueno, pues como ha dicho mi profesor, yo soy Daniel Ortega y soy estudiante de máster en hacking ético para la obtención de la OSCP y poco a poco ir aprendiendo y un poco dándome a conocer en este sector. Así que, pues cada día un paso más. Pues yo soy Adrián y, bueno, un poco igual que mi compañero Daniel, alumno de Marco, y bueno, a mí un poco lo que me gusta es hacking de radiofrecuencia, wifi y esas cosas me flipan. Entonces, bueno. Paso a la siguiente, por favor. Bueno, la charla que la hemos diversificado en varias partes, ¿vale? Primero, la primera parte va a ser un poco explicación de lo que es un C2. Y os lanzo la pregunta. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es un Command and Control? ¿Un servidor C2? ¿Alguien le suena lo que es Cobalt Strike? Que levante la mano. Vale, pues aquí el frente, luego hay otra persona. Vale, genial. Después de explicar lo que va a ser un C2, por qué lo vamos a usar y qué técnicas vamos a ver, ¿vale? Va a venir la parte práctica, que es un poco la demostración de esas técnicas usando el servidor Mythic, ¿vale? Y por último, una despedida y antes de nada, pasa a la siguiente, un sorteo, ¿vale? Bueno, este sorteo, ¿qué os voy a dar? Y esto va a ser al final de la charla que voy a revelar quién va a ser el ganador. Es un libro un poquillo avanzado, pero bueno, me gustaría como regalo al mundo darlo a vosotros. Es un libro que está en Early Access, no es mío, ¿vale? Obviamente no es mío. Es de otra persona, entonces me lo compré y digo, pues bueno, para regalarlo a vosotros. Entonces, ahora os digo los pasos, pero básicamente es un libro avanzado sobre cómo hacer evasión a técnicas de detección avanzadas en entornos de Red Team, ¿vale? Paso al siguiente. Las reglas del sorteo, pues sencillo, tenéis que escanear el QR, que no lleva nada de malware, ¿vale? Hace como un par de años vino John Hammond a la Rooted, trajo una camiseta con un malware y pues bueno, yo tenía un móvil tapa que lo escaneé y pues ponía malware instalado, ¿vale? Así que os prometo que esto no lleva malware. Simplemente es poneos en el QR, apuntar vuestros datos, venir en la parte de organización, poner 47com, ¿vale? Para poder identificaros, porque esto es una lista de correo. Y no vale repetir, ¿vale? Este es el primer requisito. El segundo requisito que os tengo que decir que es tenéis que apuntaros en el grupo de LinkedIn del capítulo de OPSEC de España, ¿vale? Que eso también hablaré mañana de ello y de la nueva certificación de inteligencia artificial. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Vale? Bueno, un poquillo por encima, ¿qué es Offensive Security? Para los que no conozcan y para los que sí, ¿vale? Pues los que hicieron Kali Linux tienen un entorno tipo Hack the Box que se llama Proving Grounds. Hay un montón de certificaciones y la nueva certificación de inteligencia artificial, ¿vale? Que es explotación en entornos con inteligencia artificial, modelos de lenguaje, etc.
Aquí es el enlace al grupo de LinkedIn y también al grupo de Discord, ¿vale? El apartado específico del capítulo de España. Esto es por si os queréis unir y queréis hablar un poco. Y el capítulo de LinkedIn vamos publicando cosas recurrentemente, ¿vale? Nosotros también somos profesionales, así que el tiempo no dispone de nuestra mano, pero mañana revelaré un poco cuándo va a ser el primer evento aproximado y un poco el sitio en el que vamos a hacerlo. Así que os recomiendo asistir mañana, porque es media horita y tampoco va a ser muy cargada. Pasa. Bueno. Vale, pasa, por favor. El laboratorio. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el C2, ¿vale? Y os voy a hacer otra pregunta. ¿Vosotros habéis hecho, que levante la mano quién ha hecho Hack the Box? O sea, ¿quién ha hecho, por ejemplo, un laboratorio con un controlador de dominio? ¿Vale? O sea, ¿alguien por aquí ha hecho CTF de hackinético, pentesting, una máquina típicas de estas de Hack the Box? Que levante la mano también. ¿Vale? O sea, más personas, ¿no? Vale. ¿A que vosotros tenéis que hackear solo una máquina? O como mucho hay dos. ¿A que sí, no? Vale, pues normalmente en entornos corporativos, pues una empresa no tiene todas sus cosas en una máquina, ¿vale? Tienen 25 máquinas. De hecho, por deciros una cifra, en un ejercicio reciente que hice, podéis encontrar por lo menos un máximo de 65.000 usuarios, ¿vale? O sea, que ya con esa cifra podéis decir que va a haber más de una máquina, ¿vale? Y al final en un Red Team, como en la charla anterior os han dicho un poco todo lo que es, hay un objetivo, ¿vale? Y ese objetivo puede ser o meterse en cierto servidor o recopilar cierta información o exfiltrar cierta información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar que tenemos control de esas máquinas siendo solo un usuario? ¿Vale? Pues para eso tenemos los servidores de comando y control, ¿vale? Que en sí, en pocas palabras, pásalo por favor. En pocas palabras, es un servidor centralizado que lo que se encarga es de manejar agentes, ¿vale? Los agentes son como unos cacharritos que tú los vas metiendo en las diferentes máquinas y tú con un clic de botón puedes conectarte a ese agente e interactuar con el sistema. Es como si tú tienes los minions de Gru del villano favorito, pues los tienes ahí metidos en 25.000 ordenadores o los ordenadores que sean, ¿vale? Normalmente este servidor de C2 tiene un montón de cosas porque en sí esto es una infraestructura de por sí sola y esto está manejado por lo que se llaman operadores, ¿vale? Los operadores pues, son los usuarios o las personas encargadas de manipular esos agentes. Pasa al siguiente, por favor. Los componentes principales de un C2, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver más gráficamente. Tenemos el Team Server, que es el frontend que vosotros vais a ver en caso de operar estos servidores, ¿vale? Es la máquina central que nosotros podemos controlar, en la que nosotros damos las instrucciones a esos agentes, a esos beacons, esos faros, como se dice en español. Luego también tenemos, como he dicho antes, el beacon, que en sí es un software malicioso, es un malware que se incluye en esa máquina y tiene una serie de herramientas que se cargan por defecto o que tú puedes cargar también, ¿vale? Y de todas formas puedes ejecutar comandos nativos de Windows, pues whoami o lo que sea, o whois, pero al ser un servidor de C2 también tiene sus propias herramientas nativas, ¿vale? También tenemos un listener. Un listener es pues, un puerto en escucha que se encarga de recibir todo lo que nosotros enviamos, ¿vale? Porque es una comunicación bidireccional. También nosotros tenemos el cliente, bueno, que es el software utilizado, ¿vale? O sea, puede ser el cliente en web, puede ser un cliente en terminal, ¿vale? Puede ser un cliente en muchas maneras, ¿vale? Puede ser un cliente incluso en Discord, ¿vale? O sea, que el Discord se conecte con una API al servidor y mande las cositas, ¿vale? O también puede ser en Teams. Luego también tenemos un canal de escucha, ¿vale? Que esto es la manera en la que estos agentes se comunican, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha usado Chisel? ¿Ha usado algunas de estas herramientas de hacer pivoting? ¿Alguien sabe lo que es un pivoting? Vale, pues Chisel se basa, por ejemplo, en realizar peticiones HTTP. Pues nosotros, por ejemplo, en estos tipos de servidores podemos configurar los métodos que nos dé la gana, o sea, los protocolos. Podemos usar Samba, HTTP, DNS, incluso le podemos configurar un protocolo que nosotros queramos o un protocolo personalizado, ¿vale? Pero en este caso lo más típico es usar HTTPS o SMB. Y por último tenemos los redirectores y los proxies, ¿vale? Estos son básicamente pues, puntos de pivote, ¿vale? O sea, es como en un partido de fútbol cuando le pasa a otra persona el balón, ¿vale? Al final el balón es la información y nosotros queremos llegar a la portería. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evadir de una manera al Blue Team sin que nos detecten? Pues enviamos esta información a un servidor DNS que esté por ahí escuchando
en el servicio, bueno, en la infraestructura, y ese servidor DNS lo envía a otra parte, ¿vale? Esto se puede conocer como domain fronting, ¿vale? Pero en pocas palabras es que reenviamos la conexión a diferentes servidores DNS. Pasar, por favor. Vale. En este caso, hemos elegido Mythic, ¿vale? Mythic C2, y os voy a volver a hacer la pregunta. ¿Alguien sabe lo que es Cobalt Strike? Que levante la mano. ¿Vale? Cobalt Strike, no tenemos dinero para Cobalt Strike, ¿vale? No tenemos ni dinero ni para Cobalt Strike, ni para Brute Rattle, ni cualquier C2 famoso que vayáis a conocer. Porque es que vivo en España, ¿vale? Yo no soy millonario. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué es Mythic? Pues bueno, a las siguientes slides vamos a justificar el uso de Mythic, pero para mí Mythic es de los mejores C2 open source que he visto en mi vida, ¿vale? Si a alguno os interesa mirar qué son los diferentes command and controls que hay, porque os digo que hay por lo menos 170 command and controls, porque al final esto es una cosa que cualquier persona puede hacer. Hay una matriz de C2, ¿vale? Que se llama C2 Matrix. Buscarlo en internet y os va a salir todos los command and control que tenéis a vuestra disposición. Pero bueno, seguimos. ¿Por qué hemos elegido Mythic? ¿Vale? Primero de todo, porque es open source, ¿vale? Segundo, porque es modular, ¿vale? Esto es como un Lego, es personalizable. Le puedes meter los agentes que tú quieras. Si es de Mac, si en vuestra empresa tenéis un Mac y queréis hacer pentesting a un Mac, pues tenéis un agente que tiene un beacon en Mac, otro que tiene beacon en Linux, ¿vale? Luego también su arquitectura es modular, o sea, entras con una pieza de software muy básica, incluso tú lo puedes personalizar también, al ser open source, obviamente. Después es multiusuario, es una cosa muy importante porque al final entre operadores podéis colaborar o incluso podéis tener vuestras propias operaciones, ¿vale? Es un servidor que es colaborativo, ¿vale? También es multiplataforma, o sea, acepta tanto Mac como Linux como Windows, ¿vale? O sea, podéis instalar Mythic en cualquier sitio, ¿vale? Que también está en Docker, por cierto. Y vosotros con Cobalt Strike tenéis una cosita que se llama maleable C2 Profile, ¿vale? Pues en Mythic también tenemos esto, ¿vale? Que de hecho, sí, déjalo ahí. Que de hecho, Cobalt Strike, por contexto histórico, fueron la primera empresa, bueno, Fortran creo que se llama, que creó lo que se conoce como BOF, ¿vale? Que se llama Beacon Object File, ¿vale? Que son los agentes que vosotros descargáis para ejecutar los comandos de manera remota. Entonces, hay dos tipos, que se llama COF y se llama BOF, ¿vale? En este caso vamos a manipular con BOFs, ¿vale? Entonces, también Mythic ha llevado esa parte de BOFs a su infraestructura. Hay muchísimos C2, ¿vale? O sea, C2 que yo haya tocado, por ejemplo, tienes Havoc, tienes Covenant, tienes Sliver, pero por experiencia propia os recomiendo, si queréis empezar con esta parte, que es un poco más red team o pentesting a nivel de infraestructuras más extensas, os recomiendo usar Mythic, ¿vale? Por el tema de que es gráfico, porque Sliver, por ejemplo, es por terminal. Bueno, vamos a dar un poco la arquitectura de Mythic. Una de las cosas que a mí me han gustado que tiene Mythic es que tiene Jupyter, ¿vale? Que Jupyter, ¿alguien ha usado Jupyter Notebook? Que levante la mano. Vale, pues. Vale. Bueno, pues Jupyter Notebook es, para los que no sepan lo que es básicamente es un servidor que tú incluyes código Python y que tiene un kernel compilador que lo compila en tiempo real y puedes ver justo abajo en la operación de bloque la respuesta, ¿vale? Así en líneas generales. Tiene también varios contenedores de Docker, ¿vale? Para alojar el tema de los agentes y tiene también otro contenedor para alojar los payloads. Una cosa que me ha gustado mucho es que la documentación la tiene integrada, ¿vale? Así que podemos trabajar mirando lo que nos ofrece Mythic de forma online. Y también que usa Hugo, porque yo personalmente me gusta mucho el software libre y Hugo es una forma de crear páginas web súper rápida, ¿vale? Y son estáticas, ¿vale? O sea que no tiene spam en comentario, ¿vale? O sea, es muy ligero y muy rápido. Luego también tiene la parte de Nginx, que es el servidor que nosotros vamos a ver, ¿vale? Y después tiene el tema de colabora con React, ¿vale? Para hacer la parte del frontend todo. Y incluye también una base de datos de PostgreSQL, pues para guardar toda la información y hacer conectividad, ¿vale? O sea, pasa a la siguiente, ¿vale? Como he dicho, ¿vale? Un poco resumen de por qué he elegido Mythic. ¿Por qué hemos elegido Mythic? Porque es diseño family friendly, ¿vale? Eso es lo primero de todo. No quería enseñaros un C2 que fuera por terminal, que fuera a modo hacker 4K 1080, porque
la mayoría de vosotros, si no habéis usado un C2, va a ser muy complejo, y luego tampoco os puedo enseñar Cobalt Strike porque la licencia vale $2.500 y si me lo descargo de Telegram probablemente me venga un infostealer, ¿vale? Así que prefiero protegerme a mí y enseñaros algo sencillo, ¿vale? Como he dicho, esto si os lo instaláis, está la documentación pública, está todo muy bonito y podéis usarlo como lo que queráis vosotros. De hecho, Mythic, que me lo confirme quien haya tocado servidores C2, son los mismos que los que hacen Bloodhound, o sea, SpecterOps, ¿vale? Pues son una empresa que hace, como repito, si habéis tocado Bloodhound, Active Directory, pues conoceréis la empresa, ¿vale? Paso a la siguiente. Vale. Ahora voy a pasar a mis compañeros que van a hacer la explicación de las diferentes vulnerabilidades, van a dar una pequeña historia de un personaje que se descarga cierto binario y con eso vamos a dar paso al laboratorio. Y última parte, vamos a daros los links y las referencias de dónde hemos sacado para instalar este laboratorio y todo lo necesario para que vosotros podáis empezar a mirar toda esta parte. Pues y ahora, bueno, el entorno que hemos montado en sí ha sido un laboratorio de GOAT, que es Game of Active Directory. Hemos pillado el mini y entonces lo hemos usado como máquina vulnerable. Luego, para ver el panel de... A ver, vale, aquí se ve. ¿Se ve bien ahí? Espera, junto. Vale, pues este sería el menú de Mythic. Por lo que veis es bastante asequible para pues, ver de sencillo. Entonces, bueno, nosotros hemos simulado que hemos hecho un phishing a un usuario. Dicho usuario vemos que sale aquí reflejado, que de hecho, si le damos aquí, podemos ejecutar comandos. Bueno, ha llegado a otro. Entonces, con este, por ejemplo, si hacemos un juego a mí, vamos a ver si tengo aquí. Podremos ver que bueno, está aquí procesando la información y nos muestra que somos un usuario del servidor. Y bueno, os voy a mostrar un poco cómo sería el menú. Este es donde nos llegan los callbacks, es decir, los distintos agentes que tenemos conectados en remoto. Y luego por aquí tenemos, podemos crear payloads en los cuales podemos seleccionar el distinto sistema operativo y según cada agente nos ofrece ciertas cosas que nos puede venir mejor o peor para ciertos casos. Entonces, por ejemplo, con este, y entonces podemos aquí escoger, y bueno, aquí podemos configurar tanto la arquitectura, tanto la IP de callback. Luego, en este apartado, ahora carga, podemos meter qué comandos queremos poder ejecutar. Si metemos más comandos nos va a pesar más el binario, entonces tenemos que ver un poco la compensación de que nos puede venir mejor y que nos puede venir peor para que el binario tampoco nos pese demasiado y tampoco sea tan fácil de ver. Y bueno, aquí bueno, sería por qué método se conecta, que si por HTTP, TCP. Entonces por aquí se puede configurar. Aquí es lo que decía de la IP de callback, que sería el propio Mythic o el relay que tengamos. Y luego por qué puerto queremos que se haga la comunicación. Y bueno, aquí ya te sale un menú más o menos, puedes cambiar el nombre del binario y le puedes dar a crear. A nosotros en principio está ya creado. ¿Se está viendo ahí? Sí. Bueno, aquí da error, pero bueno, tenemos ya creado. Vale, una cosa muy importante con el tema de un C2 es que ya que nosotros no estamos utilizando un usuario directamente, sino que nos estamos comunicando mediante el beacon, o sea, el binario, es que obviamente hay un retardo, ¿vale? O sea, eso se llama jitter. Por eso si lo habéis visto en las opciones de configuración. Nosotros podemos forzar a que el jitter, o sea, el tiempo de espera entre que el comando se ejecuta y nos envía la información, podemos configurarlo manualmente. ¿Por qué? Porque muchos SOCs, muchas herramientas de monitorización, pues obviamente van a ver ese tráfico y van a ver que pues, a lo mejor un usuario está haciendo una consulta sospechosa o está utilizando, por ejemplo, una consulta de LDAP para localizar las máquinas del dominio. Pues eso un usuario normal a lo mejor no lo va a hacer. Por eso, configurar el retardo que no sea ni tan alto ni tan bajo es muy importante para que nuestro flujo de operaciones de Red Team no sea visto comprometido. Pues esto sería un poco
el general y ahora más adelante te vamos a mostrar las distintas técnicas que vamos a aprovechar para explotar el entorno. A ver si... Acá está el vídeo de por si acaso. No, pero esto es lo que acabo de mostrar por si acaso no iba. Vale. Bueno, pues ahora vamos a empezar con lo que es la primera técnica que hemos implementado en el laboratorio. Se conoce como rep roasting. ¿Pasa? Poco para que entendáis en qué consiste esta técnica, cabe destacar que, primero de todo, hay que entender cómo funciona a nivel de autenticación el protocolo Kerberos que usa el directorio activo. Esto se sincroniza con un componente del directorio activo que es controlado por el administrador del dominio, por el domain controller, que pues, se llama KDC, es decir, Key Distribution Center. Este componente es el encargado de emitir, una vez autenticado el usuario en el Active Directory, los tickets de Kerberos, ¿vale? Pueden ser tickets tipo TGT o tickets de servicio TGS. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de técnica? Que te devuelve, si te has logueado legítimamente como respuesta el ASREP, pero hay en algunos casos en los que la autenticación de Kerberos está deshabilitada. Es decir, está habilitada la opción de que no se requiera la preautenticación de Kerberos. Entonces, en ese caso, nos va, en este caso, a devolver el usuario, el KDC nos va a devolver el ticket sin necesidad de que pongamos credenciales. Entonces, esto evidentemente es un problema, ya que puedes abusar de esta técnica sin necesidad de estar dentro del dominio y solo con tener una lista de usuarios. Y si tenéis la suerte de abusar de este privilegio porque esté esa opción habilitada, pues básicamente podéis meteros en el dominio. Porque ¿qué te devuelve? Te devuelve un TGT y ese TGT contiene en sí información del usuario, como puede ser el ID del usuario o el grupo al que pertenece, etcétera. Y además te devuelve una parte cifrada a nivel de usuario, que pues, es la parte que contiene las credenciales de la contraseña. Entonces, si utilizamos herramientas como Rubeus en el caso de Windows o InPacketGet NP Users en el caso de Kali Linux, pues podemos abusar de las rep roasting. Bueno, un poco para hacer una anotación sobre el tema de Kerberos en Active Directory. Vais a ver muchas técnicas cuando estudiéis Active Directory más en detalle, que en sí, el tema de cuando tú solicitas un servicio, ¿vale? Normalmente, si no está configurado esa opción, el mismo protocolo, la misma máquina y el mismo usuario confían en esa pieza generada, ¿vale? En ese ticket, ya que para generar ese ticket se necesitan dos componentes que solo lo conocen o el usuario o el controlador de dominio. Entonces, para que esos tickets sean monitorizados, por así decirlo, para que yo pueda acceder a la máquina y me compruebe permisos, es una opción que se tiene que habilitar, que se llama la validación PAC, ¿vale? Bueno, ahora mi compañero Adrián nos va a mostrar cómo sería la demo y el abuso de esta técnica con la herramienta Mythic. Pues ahora, a ver, paso por aquí. Vemos que tenemos este usuario. Voy a sacar aquí medio pillado, pero bueno. Ahí. Entonces ahora lo que vamos a usar es una función de esta agente, que, bueno, la agente, no contantes, pero esta agente es Apollo. Y este agente tiene una función con la cual podemos ejecutar binarios, de tal forma que no haga falta totalmente subir el binario a la máquina víctima. Entonces le damos aquí. Y entonces aquí podemos escoger, o bueno, subir un nuevo binario, o lo podemos escoger aquí mismo. Entonces, para este caso vamos a usar el Rubeus y vamos a usar vamos a usar estos argumentos con los cuales vamos a poder realizar una rep roasting en la propia máquina. Entonces, veréis que tarda un poco, pero bueno, ya sabe que está procesando. Y bueno, mientras, ahora vemos la salida y vemos que ha sido ejecutada con éxito y que nos devuelve un hash,
que lo podemos ver aquí. Entonces, ahora lo que podemos realizar es, podemos craquear esta misma contraseña con, bueno, tengo que hacer aquí zoom, pero espera, que con una mano. A ver. Vale, espera, que si no, ahí. Vale, pues vamos a copiar el hash y vamos a hacer, bueno, se queda ahí, pero no se canse, ¿no? Se sigue viendo, ¿no? Sí. Vale, pero hago más zoom. Bueno, ahora se ha ido. Ahora. Problemas del directo. Vale, Sí, ya está. Creamos un nuevo archivo que se llame hash, por ejemplo. Entonces, aquí mismo pegamos el hash que hemos copiado previamente. A ver, vemos aquí está. Entonces, ahora mediante el uso de hashcat podemos craquear este hash. Y aquí. Entonces, bueno, lo que hay que tener un poco en cuenta, bueno, lo subo para que esté más arriba. Ahí. Más o menos. Bueno, con esto, bueno, el fichero hash, el ROQ, y este es el ID que identifica este tipo de hash. Entonces lo podemos ejecutar y vemos que en principio ya, vale, sí, ya estaría. Vemos que es del usuario, bueno, este es el usuario que tenemos craqueado ahora mismo y esta sería la contraseña. Entonces ahora le voy a dejar la palabra a Dani para que explique la siguiente técnica. Bueno, pues la siguiente técnica que veis en pantalla es Kerberos Astin. Vale, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Cómo funciona? Es muy similar a las RepRoast, con la diferencia de que aquí estamos haciendo alusión a cuentas de servicio, ¿vale? Y principalmente te puedes aprovechar de esta técnica si eres un usuario de dominio. ¿Por qué? Porque básicamente necesitas tener tres cosas. La primera de todos, tener un TGT ya validado, es decir, que ya eres un usuario del dominio. Tener también la key session del TGT y tener identificado el Service Principal Name, es decir, el SPN del dominio en este caso, que es el identificador del servicio. Entonces, si tenemos esas tres opciones, lo que vamos a recibir va a ser el ticket de servicio, conocido como TGS, que evidentemente contiene las credenciales también de la cuenta de servicio. ¿Cómo se podría usar? También puedes usar InPacket Get User Service Principal Name y abusarte de una lista o si tienes el hash del usuario. ¿Qué pasó? Y también utilizar el binario de Rubeus, que la verdad que es bastante eficiente. Vale. Con esto del tema de los SPNs como tal es el identificador a nivel nombre de dominio de la máquina, ¿vale? Puedes tener miles de SPNs porque al final son dominios, ¿vale? Entonces, con esta técnica en específico simplemente estamos utilizando la propia naturaleza, o sea, la propia semántica del propio protocolo Kerberos para solicitar ese TGS rep, ¿vale? Con esto después, al final, lo que te llega es el mismo pedazo de información, ¿vale? Te llega un hash y ese hash lo craqueas, ¿vale? Pero simplemente esto es lo que te da cuando llega la respuesta, ¿vale? Por parte de las entidades controladoras del dominio. Vale, ahora toca la demo de la técnica. Vale, pues al final vamos a aprovechar el mismo binario que es el Rubeus. Entonces podemos aprovechar aquí, coger el mismo comando anterior, pero tan solo cambiando los argumentos. Vale, voy a ejecutarlo directamente de nuevo, así ya está. Bueno, os voy a hacer una pregunta a vosotros antes que nada.
Esto de execute assembly, eso que lo habéis visto, pero bueno, si no tenéis ni idea, yo creo que seguro muchos de vosotros habéis evadido un antivirus en plan el Windows Defender de la forma más básica posible. Y os lo voy a decir y cuando lo diga vais a decir, vaya, pues sí que lo he hecho alguna vez. ¿A que vosotros habéis puesto un zip con contraseña alguna vez? Que levante la mano quien lo haya hecho. En plan, le has pasado el zip con contraseña a una persona y pues cualquier documento. Pues eso es la evasión de antivirus más básica que puedes hacer, ¿vale? O sea, Windows Defender eso se lo come, ¿vale? Porque al final es un zip que está cifrado con una contraseña y no lo puede acceder, ¿vale? Entonces, esto es una forma de evasión de antivirus un poco más avanzada, por así decirlo, que simplemente lo que hace es cargar lo que estás ejecutando, lo carga en memoria, ¿vale? En vez de cargarlo en disco, ¿vale? Ya que si lo carga en disco, pues puedes, el antivirus o el EDR o cualquier agente puede analizarlo, ¿vale? Pues mientras, a ver, aquí. Pues mientras se ejecuta aquí el proceso, es un poco lo mismo al final. Lo único que esta vez lo que estoy haciendo es redirigir los hashes a un directorio para que así sea más fácil copiarlo después. Vemos que han sacado dos usuarios. Entonces ahora lo que podemos hacer es, mostramos estos hashes, los podemos mostrar y ahora los podemos aprovechar para craquearlos. Entonces, mientras se muestran, ahí los tenemos. Tenemos este que es uno y este es el otro. Entonces, con estos dos ahora los podemos llegar a craquear. A ver. Entonces, ahora podemos crear otro binario que con este metemos los dos hashes y es un poco la misma historia al final. Y así. Entonces ahora mientras se ejecuta deberían de salir. Bueno, ya están. Vemos que, espera, voy a abrirla aquí, si no. Vemos aquí la contraseña y aquí la otra que podemos ver que es la misma. Entonces lo bueno de esto ahora es que podemos probar a hacer un password spraying, pero previamente necesitamos tener unos ciertos usuarios de dominio. Entonces ya que estamos dentro vamos a aprovecharlo y vamos a solicitarlos al propio servidor. Entonces con esto comando, que bueno, es un PowerShell que me saca todos los usuarios. Entonces mientras carga, aquí están. Entonces ahora... Bueno, vosotros, los que hayáis hecho pentesting, conocéis lo que es Hydra, ¿no? Que levante la mano quien conozca Hydra. Vale. Que levante la mano quien conoce Krav Maga Exec. Vale. Que levante la mano quien conoce NetExec. Vale. Básicamente, ¿en qué se basan la mayoría de ataques de fuerza bruta? ¿Vale? Se basan en el principio de la comparación. ¿Vale? Esto es como cuando nosotros hacemos Bitcoin, ¿vale? Con criptomonedas resolvemos el hash. Y resolver un hash al final es que lo que tú hasheas sea igual al resultado del hash. Entonces, ¿por qué nosotros a nivel de Active Directory es una manera muy lenta es hacer, por ejemplo, fuerza bruta frente a una IP con un listado de usuarios? Porque eso se basa en la respuesta que te da. O sea que lo que va a hacer va a ser intentar usuario 1, contraseña 1, y si la respuesta que te da usuario no válido, así te va a tardar 25 horas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aprovecharnos nosotros del protocolo Kerberos para que ese proceso sea un poco más rápido? Pues utilizar Kerberos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿A alguno le suena la herramienta Kerbrute, por ejemplo? Que levante la mano. Vale. Como siempre. Vale. ¿En qué podemos usar esta herramienta para agilizar ese proceso? Pues que en vez de que nosotros tengamos que utilizar esa contraseña y usuario para autenticarnos en Samba y que Samba nos diga usuario no válido, podemos utilizarlo para autenticarlo en el dominio y si ese usuario es válido y esa contraseña es válida, pues nos va a dar un ticket, ¿vale? Y por esa razón nos podemos quitar muchos falsos positivos, o de por sí por la herramienta, o de por sí porque la herramienta esté bugueada, ¿vale? Porque yo siempre opino que hay que tirar estas técnicas 2 veces. Una vez por si te ha funcionado mal o por problemas de red y otra por si la herramienta se buguea, ¿vale? Pero utilizando Kerberos podemos agilizar muchos procesos que
en pentesting, en Active Directory se podrían hacer más rápido, ¿vale? Y uno de ellos es el tema de brute forcing, ¿vale? Pues, bueno, no sé si habéis llegado a ver, pero aquí he metido la lista de usuarios que nos ha dado aquí. Entonces, ahora lo que ha hecho Marco, voy a hacer aquí. Con el NetExec vamos a probar a ver si con el password Sprite conseguimos una contraseña, bueno, un usuario con esta contraseña. Entonces, vemos que funciona bien y además es una contraseña que es un supuesto test admin y encima es administrador del dominio. Entonces, ahora con esto lo que podemos hacer es, vamos a usar otro agente que se llama Faukness, porque este agente tiene una ventaja con el cual podemos hacer un UAC bypass y ser administradores de verdad. Entonces, vamos a copiarnos la shell que hemos usado previamente, que hemos usado previamente para tener el acceso inicial. Y luego vamos a utilizar... Vale, que se va a... Vale, se ha copiado. Problema de tener Linux. Y ahora con este comando lo que hace es... Bueno, se me olvidó pasar el... Este comando es otro comando del Mythic, con el cual podemos subir el binario a la máquina. Y va a ser este. Entonces le podemos poner la salida de dirección de donde se va a guardar. Voy a ponerla aquí en 1 porque ahora os contaré. Y esto al final es verdad que tarda más. Entonces vamos a hacer... Está cargando, lo único que hasta que se sube pues tarda un rato. Entonces para evitarnos tener que esperar todo ese rato, yo tengo un servidor HTTP con el binario. Bueno, mientras eso está cargando, ¿vale? Porque al final... Internet, ¿vale? Y ahora que estamos con el fútbol, pues bueno, Internet -5. Un poco hablando sobre el UAC bypass. ¿Vosotros sabéis lo que es el UAC? Responder que sí o que no. Decirme sí, no lo conozco. No, vale, pues vosotros sí sabéis lo que es clic derecho ejecutar como administrador, ¿no? Responder sí, con las cabezas, no, vale. Pues eso es yo siempre lo malinterpreto, es centro de control de cuenta de usuario, ¿vale? ¿Qué es básicamente eso? Es una manera que tiene Windows de proteger qué binario se puede ejecutar como administrador. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si nosotros tenemos un binario que está firmado, o sea que hemos certificado que ese binario es de cierta empresa y ese binario está firmado por PB Games, y le damos a ejecutar como administrador, lo que va a pasar es que nos van a abrir 25.000 puertos y nos van a meter aquí 5 rusos hablando en nuestro ordenador, ¿vale? El UAC está para prevenir eso. A nivel de dominio, ¿vale? En entornos corporativos, lo que se hace es crear una política mucho más restrictiva, que normalmente cuando vosotros sois administradores y le dais a clic derecho a ejecutar como administrador, sale sí y no. Siempre, ¿no? Sí. Pero en un entorno corporativo no es así. En un entorno corporativo, aunque tú tengas permisos, te sale poner usuario y contraseña, ¿vale? ¿Por qué es así? Pues porque si se hace de esa manera automática, pues va a haber Pepito de los Palotes que te va a ejecutar el beacon de Mythic, ¿vale? Luego también el bypass del User Account Control, ¿vale? Puedes hacerlo de muchísimas maneras, pero sobre todo, como se realiza esta técnica, es utilizando un binario, utilizando un proceso, utilizando cualquier cosa que esté corriendo con privilegios más altos, ¿vale? Luego también esta técnica utiliza tokens de acceso, ¿vale? O sea, un token de acceso puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos acceso como administrador, y un token de acceso al final, si lo ves en un programa de estos haciendo reversing, es un numerito así bastante largo, ¿vale? Y los administradores tienen 2. Uno cuando están haciendo la operación normal y otro cuando queremos elevar, porque al final nosotros estamos haciendo una elevación de privilegios, porque el administrador no va a trabajar siempre con los privilegios más máximos, ¿vale? ¿Y por qué os digo eso? ¿A que alguna vez habéis intentado borrar System32? Lo habéis intentado, ¿no? ¿Y a que no podéis con cuenta administrador?
Y ahí es cuando os vende Windows la trampa, que no sois el dueño de vuestro propio ordenador, porque hay un usuario más por encima que se llama System. Y ese es el que sí que tiene los privilegios completos, ¿vale? Entonces, cuando vosotros instaláis un binario y le dais a que se instalar como administrador, se eleva a tener unos privilegios similares a los que tiene System, ¿vale? ¿Por qué System existe? Pues porque tenemos que acceder al disco, tenemos que usar la CPU pues porque tengo que renderizar un vídeo y eso está protegido a nivel de sistema. No puedo acceder ahí porque me dé la gana, tengo que hacer una llamada al sistema, ¿vale? Entonces, por eso existe esto y por eso existen los tokens de acceso, existen muchas maneras de realizar control, ¿vale? Pues ya vemos que aquí se ha copiado. Entonces vamos a usar este comando con el cual lo que hace es ejecutar en PowerShell, ejecuta el binario que acabamos de subir, pero lo ejecuta como el usuario testadmin. Entonces le damos y ahora nos debería llegar por aquí. Mirad, nos llega un nuevo callback del usuario testadmin y además podemos darnos cuenta que es con el que hemos subido porque la gente es Fauques, que el que hemos estado usando antes es Apollo. Vale, pues ahora le damos aquí y con este, para que veáis que este es admin y tal, le vamos a dar aquí Juami. Entonces mientras carga, podemos ver que este es admin y además ahora vais a ver que este usuario tiene menos privilegios, pero si yo ahora hago el OAC bypass para que seamos administradores de verdad, nos debe llegar otro callback, pero con más privilegios, que de hecho se nota, bueno, sale, vale, se nota ya que nos sale aquí el icono en rojo que nos dice que es administrador de verdad. Entonces ahora si hacemos el Juami, por ejemplo, podréis ver que tiene muchos más privilegios que el usuario de antes. No sé si habéis visto, mientras se estaba haciendo eso, que había una cosita que se llamaba FOD Helper. ¿Lo habéis visto? O sea, FOD Helper. ¿Lo habéis visto alguno? Que levante la mano, ¿quién? Vale, pues si lo buscáis en internet y ponéis UAC bypass FOD Helper, eso es la evasión más básica que tenéis de esta técnica, ¿vale? Y eso es lo más trillado que estaba por todos los EDR, ¿vale? O sea, una anotación. Pues nada, ya habéis visto que ha llegado, entonces ahora Dani va a aplicar la siguiente técnica. Los vídeos están por el efecto ponencia, porque algunos fallan para no dejaros en vilo. Bueno, pues ya la última técnica del laboratorio que vamos a implementar con Mythic es la de DCSync y ahora vais a entender el por qué es la última. Pues este es un tipo de técnica barra ataque, cual en sí, bueno, no explota una vulnerabilidad, sino que se aprovecha de que básicamente somos administradores y tenemos acceso a la replicación del directorio activo. ¿Y en qué consiste esta replicación del directorio activo? Básicamente es la encargada de sincronizar entre los miembros del group admins pues las entidades de usuario a nivel de dominio, los grupos a nivel de dominio, un poco gestión de políticas de Active Directory, etcétera, etcétera. Entonces, esto también tiene acceso a la base de datos, la cual es la que almacena los hashes de todas las contraseñas de usuarios del dominio y esta pues es ntds.dil. De tal manera que con DCSync, de alguna manera, podemos replicar esa base de datos y tener literalmente control total del dominio. ¿Por qué? Porque obtenemos el hash del usuario de Kerberos, que es el que veis ahí, que es rbtgt, el cual pues, es el encargado de firmar todos los tickets y descifrarlos a nivel de dominio. Con esto pues ya podéis comprometer el directorio activo, incluso hacer técnicas como Golden Ticket para generar pues, tickets falsificados o incluso pues acceder a cualquier servicio y a cualquier usuario. Las herramientas que podéis utilizar para usar de este tipo de técnica es In-Packet Secret Dump y Mimica.
con la opción LSDAM 2 puntos de CSIC. Entonces, ahora ya te dejo, Adrián, que termines con el laboratorio. Pues nada. Bueno, os voy a hacer una pregunta aquí vosotros. ¿Sabéis lo que es un servidor RAID? Que levante la mano. Vale. ¿Sabéis lo que es la regla 321 de copia de seguridad? ¿Sabéis por qué existe una copia de seguridad? Vale. ¿Sabéis que en una empresa, aquí quiero un poco de interacción, en una empresa normalilla, tipo Indra, venga va, Indra, una empresa normalilla, ¿cuántos usuarios creéis que puede haber en el dominio indra.es? Hablar en alto, a ver, decidme un poquito. Es que eso no es un número. 70.000 usuarios, vale. Por ahí, no lo sé yo tampoco. ¿Y qué pasa si esos usuarios por algún casual se corrompe la base donde están esos usuarios? Pues que ningún usuario puede acceder al dominio. Entonces, ¿por qué existe DCSync? Porque hay un protocolo que se llama el servicio de replicación de Active Directory, ¿vale? Normalmente en Active Directory vamos a tener más de un controlador de dominio, porque ese controlador de dominio, el primero, está administrando el dominio interno que nosotros tenemos, y el segundo o está a nivel replicatorio del primero, en caso de fallos, ¿vale? Por eso hablaba de RAID, o a lo mejor dando servicio a un segmento específico de la red que se comunica con el nuestro, pero en el caso de este ejemplo, pues puede haber otro controlador de dominio, que no es el caso, pero bueno, puede haber otro controlador de dominio que esté haciendo una sincronización de los cambios que se están haciendo a nivel de dominio, ¿vale? Porque imagínate, un usuario cambia la contraseña, y si cambia la contraseña, cambia el hash. Entonces, si yo me estoy conectando a una máquina y resulta que no se sincroniza bien y el hash no se ha cambiado y me cambia la contraseña, entonces ¿para qué me cambio la contraseña? ¿Vale? Entonces, esto, al final lo que estamos haciendo es una llamada directa al controlador de dominio, ¿vale? Estamos llamando a un Hive, ¿vale? A nivel forense, user.dat, SAM, System, Security, Software, ntds.dit, se llaman Hives, ¿vale? O sea, Hives al final es un pequeño archivo que está corriendo con los máximos privilegios, es un proceso que está en vivo, que está haciendo cambios constantemente. Cambios a nivel de qué usuarios están cambiando la contraseña, por ejemplo, o cambios a nivel de software, que nos instalamos un software, que eliminamos un software, ¿vale? Entonces, a nivel forense, estos datos son súper útiles porque nos dice a nosotros qué usuarios ha habido o qué cambios se han hecho en el dominio. Y en el caso del user.dat, que os voy a hacer otra pregunta. Vosotros, por ejemplo, en Windows tenéis lo de archivos ocultos que podéis visibilizar, y a que habéis visto user.dat, a que alguna vez habéis intentado acceder y os ha dicho que no. Vale, pues eso es que siempre está haciendo cambios en tiempo real. Vale, entonces esos archivos son súper importantes cuando se hacen investigaciones forenses. Vale, continúa, por favor. Vale. Pues ya para realizar esta técnica, ya que somos TESAS, como administrador de verdad, lo que vamos a hacer es cambiar otra vez de agente con este mismo usuario. Entonces ejecutamos el binario y entonces nos debe llegar a otro callback como administrador. Ahora está procesando. Y vale, nos ha llegado ahora. Bueno, han llegado dos. Pero bueno, este es el que nos interesa como administrador. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar un comando que está dentro de este agente, y es, en sí lo que hace es usar de fondo usa Mimicat. De hecho, ahora veréis que al ejecutarlo sale el ojo de cuando ejecutáis Mimicat. Entonces, mientras procesa... Bueno, ahora está cargando el archivo. Adrián, voy a hacer otra preguntita mientras esto carga. A ver si lo sabéis. ¿De dónde creéis que es el tío que creó Mimicat? ¿Creéis que es español, como el de EvilWinRM o tal? ¿De dónde creéis que es? Pues el tío es francés, ¿vale? Pongo una historia curiosa con esto. Benjamin Delpy fue un estudiante, ¿vale? Que Mimikatz fue su proyecto de universidad. Entonces fue una herramienta muy, muy, muy buena para su tiempo. Revolucionó la industria de la ciberseguridad, como se conoce. Entonces, Benjamin Delpy fue a una conferencia a Rusia a explicar su herramienta, y resulta que volvía a su habitación y estaba el KGB ahí con su ordenador, ¿vale? O sea,
Es como un poco la leyenda negra de la DEFCON con el tema del marcapasos, que una persona encontró una vulnerabilidad y al día siguiente ya no estaba, pues un poco pasa lo mismo con Mimikatz. De hecho, no sé si os habéis enterado, pero hace menos de un año sacaron la nueva versión de Mimikatz y creo que todavía no está lanzada al público, que creo la versión 4, no lo sé, pero no la han lanzado al público todavía. Vale. Pues ya vemos que ha llegado la salida del comando. Entonces, bueno, veis que es del Mimikatz y ya esto lo que nos devuelven son todos los hashes de los usuarios del sistema y podemos ver aquí que están el hash de, bueno, el administrador, de todos los usuarios demás y luego también, por ejemplo, estará el usuario de KRBTGT junto a su hash. Ya con esto ya lo que podríamos hacer es un pase hash o tal, pero ya seríamos casi administradores, bueno, seríamos ya administradores del dominio. Vale, pasa. Y ahora déjame hablar a mí, ¿vale? Vale. Bueno, si queréis hacernos alguna pregunta, podéis hacérnosla después de que pase la última parte, ¿vale? Pero un poquito de links, la bibliografía de cómo hemos sacado este charla taller entre medias adelante. Lo primero, la documentación de Mythic, ¿vale? Después el repositorio de Mythic y después el laboratorio, ¿vale? Pero aquí no acaba la cosa. Otra pregunta os hago. ¿Conocéis al autor de la certificación de Wi-Fi? La de CWP, de Wi-Fi Challenge Lab. ¿Sabéis cuál es? ¿No? Pues bueno, eso es otro español, que los españoles al poder, que somos muy buenos en hacking, una puntualidad. Pero volviendo al caso, si buscáis en internet Raúl Calvo La Orden, ¿vale? Vais a encontrar su blog y en su blog vais a encontrar iniciación a Mythic C2, ¿vale? Él tiene ese blog que es bastante bueno porque hace muchas puntualidades a nivel de cómo funciona Mythic con las diferentes características y yo creo que más que miraros la documentación al principio recomiendo mirar esos blogs, ¿vale? Porque de hecho en el blog que tiene él lo usa para pasarse el OSEP, la certificación está más avanzada de OSEP, que es la siguiente al OSCP, y lo recomienda bastante, ¿vale? Así que ahí tenéis primero para cómo iniciaros en Mythic, ¿vale? Desde un blog de un español, pero está en inglés. Y luego ya después tenéis estos tipos de entornos, que en sí es tan fácil como que vosotros os creéis un controlador de dominio, no digo un controlador y 3 usuarios porque la RAM está muy cara por la IA, pero digo un controlador de dominio. Varios usuarios, un servicio de certificados, un servicio de base de datos, enchufáis esto y simplemente a funcionar, ¿vale? No necesitáis una infraestructura compleja para testear todos los tipos de ataques que hay, ¿vale? Y así es como podéis introduciros al mundo de los C2. Hay gente especializada en hacer herramientas para específicos C2 y probablemente va a haber millones de C2 que en la matriz que os dije de ver no van a estar. ¿Por qué? Pues porque al final los C2 son los que se usan. Hay otra cosa que se llama, que creo que lo dijeron en la charla anterior, se llama un RAT, ¿vale? Que son troyanos de acceso remoto, que al final es un poco parecido a esto, lo que pasa es que la diferencia es que los RAT tienen acciones más destructivas, como apagarte el teléfono, ¿vale? Entonces, si queréis meteros más en este mundo de Red Team, os recomiendo Mythic, la web de Raúl y a picar teclas. Así que si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Antes de hacer el resultado del sorteo. Porque no pite, básicamente. Bueno, yo mientras tanto con el tema del sorteo lo voy a hacer ahora, ¿vale? Han habido desde el 88 menos el 108. Vale, han habido 20 personas, ¿vale? Pon en Google número aleatorio, o sea, generador de número aleatorio. Que al final es pseudo aleatorio, pero bueno, se hace la segunda. No, ChatGPT no, que eso no es... Que eso no piensa, eso te va a decir 247.
¿vale? O sea, vamos a coger un generador pseudo aleatorio. No vamos a ser tan como en Linux que se hace de random o de burrandom. Aquí vamos a hacer la opción más barateja, que es usarlo con Google. Un rango del 1 al 20. Dale a la primera, ¿vale? El 11, este no cuenta, dale a la segunda, que es el 14, vale. El número 14. Vale, Daniel Andrés, ¿está por aquí? Daniel Andrés Herrero. Vale, no está aquí. Dale al siguiente. Juan. O sea, solo pone Juan. Pone Juan Tajamar. Vale, pues te lleva el libro. Bueno, un poquito para que no esté falsificado. Literalmente lo he cogido de la lista del correo, el rango y porque está por histórico, ¿vale? Así que lo he cogido el rango y ya está. Vale, así que Juan, tú te llevas el libro, ¿vale? Cuando te saques el OSCP te pones a leer, que es un libro un poco pesado. Vale, así que bueno. Esta ha sido nuestra charla, introducción al OC2, un poquito Active Directory y un poco de las técnicas relacionadas. Así que después, si queréis cogernos después de la conferencia y hablar con nosotros, estamos encantados de pasaros recursos o recomendaros cosas, ¿vale? Así que mañana voy a estar aquí también a las 11, ¿vale? Con la entrega del premio del CTF y hablaros un poco del capítulo de OPSEC y de la nueva certificación de IA, ¿vale? Más voy a pasar hablando del capítulo que de la certificación de IA porque, bueno, yo creo que la mayoría de gente está un poco con la IA de aquí, ¿vale? Así que un saludo a todos y espero que os haya gustado.